Estamos aquí en la clase sexta del curso Yo es Joyce, dedicada a los capítulos 4 al 6 del Ulises de James Joyce. En la clase pasada expusimos los tres primeros capítulos. Hoy vamos a hacer lo propio con los tres siguientes, exponiendo con un poco más de detalle la estructura y la técnica o el estilo de Joyce a lo largo del Ulises. Para hablar de la estructura del Ulises es inevitable referirse a la conferencia que pronunció Valéry Lagvaux en la librería Shakespeare Co. en un recital que celebró Sylvia Beach, la dueña de ese establecimiento, de esa librería, a su vez editora de la novela Ulises. Lo que se hizo en aquella velada fue traducir ciertos pasajes del Ulises al francés, recitados bilingüemente en inglés y en francés, con un comentario, a su vez, de Valéry Lagvaux, cuando ya el libro estaba totalmente cerrado, listo para ser publicado. Estamos hablando de una conferencia, de una reunión que se celebró a finales del año 21. El libro se publicó finalmente en febrero del año 22. Lagvaux en esa conferencia cometió muchas imprecisiones, confundió capítulos y personajes, pero reveló por primera vez al público el paralelismo entre la Odisea y el Ulises. No sé cuántas personas se calculó que asistieron a aquella conferencia o aquel acto, es como un poco mayo 68 o el 15M, digamos todo el mundo luego a posteriori dice haber estado en aquella conferencia, pero por las dimensiones de la librería tampoco creo que fueran más de una treintena de personas las que estaban allí presentes. El caso es que allí Lagvaux reveló el paralelismo entre la Odisea y el Ulises, cometiendo, ya digo, muchas imprecisiones, confundiendo capítulos, personajes, pero exponiendo lo fundamental. Antes de que se revelara esta conexión entre la Odisea y el Ulises, los críticos literarios vieron en Joyce un talento indisciplinado. Ya hemos visto algunas de las recepciones del Ulises, comentamos la de Bernard Shaw, cómo veía en el Ulises una crítica social a la Irlanda de finales del siglo XIX, comienzos del XX. Sí, otros críticos le elogiaron, pero de mala manera. Le elogiaron por ser una suerte casi de dadaísta. La conexión suiza con el Cabaret Voltaire era algo que estaba a la vista de todos y se le consideraba, por lo tanto, que con su novela El Ulises se estaba buscando una suerte de expresión caótica, se le consideraba, ya digo, un talento indisciplinado, un distorsionador de la realidad. No fue sino hasta un año después que T.S. Eliot, el poeta americano refugiado en Gran Bretaña o exiliado en Gran Bretaña, escribió un breve artículo titulado Sobre Ulises y el mito, donde profundizó con más detalle en la clave de Joyce. Joyce no sería, a juicio de Eliot, un vanguardista, sino un clasicista, aunque para Eliot no existe contraposición realmente entre vanguardismo y clasicismo. El clasicismo no es algo que se oponga al resto de ismos, sino que digamos es la forma en la que la tradición se va actualizando constantemente, la forma en la que el canon literario va incorporando a nuevos textos que al captar y elevar su tiempo a condición literaria son meritorios de figurar o de ingresar en ese corpus selecto de textos. Dice lo siguiente Joyce acerca del clasicismo en ese texto breve de 2 páginas titulado Sobre Ulises y el mito, publicado, ya digo, en el año 23, un año después de la edición definitiva del Ulises. Dice, el clasicismo no es una alternativa al romanticismo, como si se tratara de partidos políticos, conservadores y liberales, republicanos y democráticos, en una plataforma donde la consigna es fuera los bribones. El clasicismo es una meta hacia la que aspira toda buena literatura, en tanto que es buena de acuerdo con las posibilidades de su espacio y su tiempo. Y a continuación añade, es mucho más fácil ser clasicista en crítica literaria que en creación artística, porque en la crítica uno es responsable solo por lo que quiere, mientras que en la creación lo es por lo que puede hacer con materiales que sencillamente debería aceptar. Esa es la diferencia fundamental a juicio de T.S. Eliot entre ser clasicista en la crítica y ser clasicista en la producción, o ser clasicista en la recepción y ser clasicista en la creación. Cuando uno recibe la obra, pues se basa simplemente en sus gustos y por lo tanto puede elegir de entre todo lo que se le ofrece lo mejor. Pero es más difícil, evidentemente, ser clasicista en la creación porque no consiste simplemente en seleccionar de lo dado lo que se considera más excelso, sino de darse cuenta de cuáles son las posibilidades artísticas que ya da el presente y a partir de esas posibilidades elevar dichos materiales a condición artística. Convertir la propia época en un material de clasicismo, de elevación clásica. El clasicismo de Joyce, a juicio de Eliot, consiste en haberse dado cuenta de que la estructura de la novela decimonónica está clausurada después de Flaubert y de Henry James. Después de esos dos autores,
la experiencia de la vida contemporánea en el siglo XX ya no se atiene a los cánones de la novela tal y como se había desarrollado en el siglo previo. Ya no puede ser un texto donde se profundice psicológicamente en unos personajes que a su vez son una representación arquetípica de su estrato social. Madame Bovary representa a todas las mujeres casquivanas o adúlteras o románticas de pueblo, que no obstante, a pesar de su condición arquetípica, viven una aventura única e irrepetible. Esa es la triple dimensión, si se quiere, de la narrativa en el siglo XIX. Tenemos, por un lado, una profundización psicológica, una serie de personajes que a su vez representan sociológicamente un determinado estrato social y que, no obstante, tienen un carácter individual, aventurero, irrepetible, ¿no? Entonces hay un elemento de trama irrepetible, hay un elemento psicológico más o menos generalizable y hay un elemento sociológico plenamente universal, ¿vale? Pues esos tres planos de la aventura dramática, de la profundización psicológica y de la representación sociológica es lo que, a juicio de T.S. Eliot, ya no es posible en el siglo XX. En el siglo XX las vidas ya no son únicas y al mismo tiempo universales, sino al contrario, es un caos insustancial y al mismo tiempo atípico, donde nada tiene sustancia y a su vez cada individuo está contando su propia locura. Joyce se da cuenta de que tan solo a través del tratamiento mítico, de la conexión con mitos del pasado, se puede ofrecer una visión literaria del caos de la vida contemporánea. La literalización de la vida cotidiana ya no va de la mano de la sociología, la psicología o de las metáforas más o menos de carácter político, sino que va de la mano de el engarce de lo que sucede cotidianamente con mitos o estructuras antiguas, como es el caso de la mitología homérica. Bien, es el capítulo cuarto donde nos damos cuenta debería darse cuenta el lector inteligente, de ese elemento mítico, de ese paralelismo. En el capítulo cuarto, además, arranca con una frase muy homérica. Al señor Leopold Bloom le gustaba alimentarse de las entrañas de reses y aves, ¿no? Una referencia que suena muchísimo a los alimentos de la Ilíada de la Odisea. Es muy célebre que en la Ilíada de la Odisea, a pesar de encontrarse siempre a la orilla del mar, todas las escenas, incluso a veces a bordo de un barco, nunca se come pescado. Siempre están hablando de reses, aves y se sacrifica siempre, digamos, justamente esto que se está diciendo ahora, ¿no? Y se habla siempre de las pingües carnes, se arrojan las grasas al fuego para dársela a los dioses, etcétera. Entonces, es en este capítulo cuarto donde nos damos cuenta de que Ulises no es meramente una continuación del retrato del artista adolescente. Los tres primeros capítulos pueden entenderse como una continuación, una radicalización de lo anteriormente expuesto en la anterior novela de Joyce. Aquí ya, en el cuarto capítulo, saltamos para empezar a otro personaje. Aparece Leopold Bloom y nos damos cuenta de que los tres primeros capítulos son un preludio, igual que los tres últimos capítulos sean un posfacio. De hecho, la novela tradicionalmente se imprime dividiéndola en tres partes. La primera parte de los tres primeros capítulos de la telemaquia, la parte intermedia, que son 12 capítulos dedicados a la trayectoria o el recorrido stricto sensu de Leopold Bloom, y por último los tres últimos capítulos que son el equivalente a el Nostos, al regreso a casa. El paralelismo con la Ilíada es muy claro, ¿no? En la Odisea hay 24 capítulos, 12 de ellos están dedicados a las aventuras de Ulises, 12 de ellos están dedicados al regreso. Como ven, aquí se ve el paralelismo con la Odisea, pero también su diferencia. Es decir, Joyce se toma una serie de ventajas o una serie de libertades que no son gratuitas, sino que tienen cierto fundamento. Para empezar, no son exactamente el mismo número de cantos que el mismo número de capítulos. En Ulises hay 18 capítulos, en la Ilíada hay 24 cantos, y se da mucha más importancia a las aventuras de Ulises o de Leopold Bloom que al regreso a Ítaca. En el regreso a Ítaca tiene, ya digo, 12 capítulos en la Odisea, mientras que en el Ulises tan solo hay 3 dedicados a ese regreso a casa después del capítulo tremendo de Circe. Bien, Joyce divide la obra en 3 partes, ya digo, la parte central de 12 capítulos, que es 4 veces más grande o 2 veces más grande que las otras 2 juntas, el prólogo y el epílogo.
Eh, entonces, ya aquí se nota, digamos, lo que más le interesa realmente a Joyce del Ulises, del Ulises de Homero. Joyce está menos interesado, digamos, en el regreso a casa y en en la reconciliación con la patria y en la venganza del marido resentido que va a matar a los pretendientes de Penélope. Está menos interesado en esa visión, si se quiere, patriarcal o propietaria del mito de Odiseo, y le interesa más el vagabundeo y la idea del judío errante, en fin, todas las metáforas navales asociadas al mito de Ulises, ¿vale? Y esto lo vamos a ver a lo largo de los siguientes 12 capítulos que vamos a ir leyendo. Bien, esto en cuanto a la estructura, ya digo. Él a veces magnifica ciertos eventos, no los coloca todos en el mismo orden, sino que va distribuyendo las metáforas o los paralelismos con la Odisea según a él le conviene. También esto hay que decirlo. A veces fuerza el paralelismo, a veces es más evidente y en otros no. Y lo iremos comentando capítulo por capítulo, ¿no? Lo que podríamos decir ahora mismo es eso, que la estructura hasta ahora ha sido muy fiel. 4 cantos de la Telemaquia equivalen a 3 capítulos del Ulises, y es a partir de ahora que va a empezar la diferencia. Para empezar, el capítulo cuarto se titula Calipso. Vamos a ver, Calipso, sin embargo, en la Odisea aparece más adelante, aparece un par de cantos más adelante. Vale. Esto en cuanto a la estructura general, una observación general sobre la estructura. Vamos a hablar un poco sobre la técnica. La técnica ya aquí se revela como la técnica del monólogo interior. En los capítulos previos podíamos ver ciertos trazos de, ya digo, lo que se expone en el retrato del artista adolescente, pero aquí ya no cabe la menor duda de que estamos ante el monólogo interior, tal y como fue admirado por todos sus contemporáneos. Para hablar del monólogo interior, yo creo que el mejor texto es una carta que escribió Ezra Pound a la revista The Dial en el año 1922, justo cuando se publica el libro. Ezra Pound señala que Joyce retoma la labor literaria allí donde la dejó Flaubert. Como ven, tanto Ezra Pound como T.S. Eliot ponen en conexión constantemente a Joyce con Flaubert, y yo creo que es un buen paralelismo. Flaubert había dicho que tenía el propósito en Madame Bovary de escribir una novela sin tema que se sostuviera tan solo por la técnica, por el estilo. Y yo no sé si la Madame Bovary es realmente ese libro o no, pero el Ulises evidentemente es un libro que está más cerca todavía de ese ideal que cualquiera de las composiciones de Flaubert. Es un libro aparentemente sin tema, que retrata una vida anodina y que su principal motor narrativo o literario es el propio estilo o la propia técnica literaria. Bien, ¿por qué dice Rapón que Joyce retoma la labor flaubertiana? A juicio de Ezra Pound, Flaubert, por un lado, retrató las naderías de la vida pueblerina en Madame Bovary, retrató también las naderías de la vida urbanita en la educación sentimental, y por último, en su última obra inacabada, retrató las naderías de la mente de los filisteos de su época. En Bouvard y Pécuchet lo que nos encontramos es un retrato de las conciencias de sus contemporáneos, el catálogo de las ideas prefijadas, de los conocimientos de oídas, de la formación de segunda mano, de las ideas fijas, el filisteísmo, el amateurismo, el bocachanclismo incluso, de aquellas personas que están informadas acerca del mundo por la prensa, por las novelas de saldo, por la divulgación científica, incapaces de pensar por sí mismos. Joyce, a juicio de Ezra Pound, va más allá porque no simplemente retrata la conciencia de los informados, de los filisteos, de los intelectuales, de los que pretenden saber de todo y de nada. Bouvard y Pécuchet, para el que no lo haya leído, pues es una novela en que dos amigos que terminan siendo aplastados por su propia biblioteca van entusiasmándose por distintas disciplinas, y entonces se pasan un mes leyendo tan solo de botánica y ya se consideran expertos en botánica y tan solo hablan de flores y de árboles y de matojos y de setos. Luego de repente al mes siguiente están entusiasmados por la filosofía y se ponen a leer Aristóteles, pero todo siempre con ideas recibidas, etc. Él quería completar Bouvard y Pécuchet con un diccionario de ideas recibidas, de ideas habituales en la Francia de su época. Es decir, ¿qué se le venía a un francés inmediatamente a la mente cuando oía la palabra, por ejemplo, Argelia, o la palabra Alemania, o la palabra Inglaterra? ¿Vale? Se han publicado el Bouvard y Pécuchet inacabado, hay traducciones en todos los idiomas conocidos, y también el diccionario de ideas recibidas de Flaubert, que mantuvo desde su infancia, desde su juventud. Ezra Pound va más allá porque no solamente retrata a los filisteos, sino que retrata en general al hombre ordinario. Ha penetrado hasta el hombre a pie de calle,
cómo piensa ese hombre a pie de calle que no está atravesado necesariamente por ese entusiasmo filisteo por determinadas disciplinas. Pound considera que Joyce ha, eh, ha alcanzado un grado mayor de excelencia porque, por un lado, ha sido capaz de hacer lo de Flaubert de una manera mucho más concisa y, a su vez, entra en el gran catálogo de los caricaturistas de los estilos populares, de aquellos que retratan la conciencia degradada de sus contemporáneos a través de los genios populares estupidizantes de su época. Está pensando Ezra Pound sobre todo en Laurence Sterne, en Jonathan Swift, en François Rabelais o en Miguel de Cervantes. Con la diferencia, dice Ezra Pound, de que estos autores caricaturizaban un solo estilo literario, pues por ejemplo, Jonathan Swift caricaturiza la literatura de viajes, o Cervantes caricaturiza la literatura caballeresca, o François Rabelais caricaturiza la literatura popular de su época. Laurence Sterne también caricaturiza la literatura de carácter autobiográfico, mostrando como si queremos contar nuestra vida minuciosamente, nunca llegaríamos a pasar más allá del momento de la concepción en el útero de nuestra madre. Pero lo que hace Joyce es caricaturizar prácticamente todos los estilos o géneros literarios. Bueno, esto es una exageración, por supuesto. Por ejemplo, no está caricaturizado o apenas hay representación del estilo epistolar o el estilo del diario. Pero bueno, de alguna forma, si incluimos también dentro de la corpus del Ulises o dentro como satélites de Ulises, el resto de obras de Joyce, sí que es cierto que en el retrato del artista hay un diario, en fin, que más o menos sí que es cierto que Joyce abarca un montón de géneros, no todos porque era imposible, pero sí muchísimos más estilos que los que están caricaturizados o de aquellos que hacen burla Sterne, Swift, Rabelais o Cervantes. Dice lo siguiente. Entonces, lo que hace Joyce, a juicio de Rapound, la ventaja de Joyce sobre sus predecesores es que subordina la idea del bello estilo, del estilo literario elevado, a la fidelidad a los materiales. Hay muchos pasajes del libro, prácticamente desde el comienzo, que podrían ser considerados mal escritos para un lector snob habitual. Pero es que Joyce el objetivo que tiene no es escribir bien, sino ajustarse fielmente al material psicológico y literario que tiene entre manos. Dice lo siguiente Ezra Pound en esa carta. Uno lee a Proust y lo cree muy logrado. Uno lee a Henry James y sabe que está muy logrado. Uno comienza el Ulises y piensa, quizás con razón, que Joyce está menos logrado. Que, en todo caso, es menos grácil. Y uno considera cuán excelentemente transmiten sus atmósferas tanto James como Proust. Sin embargo, la atmósfera del episodio Gertie Nausicaa, un capítulo en el que se cuenta una masturbación de Leopold Bloom ante una chica parapléjica, con sus ecos de misa nocturna, está ciertamente transmitida, y transmitida con una certeza y eficacia que ni James ni Proust han superado. Es un capítulo, lo vamos a ver más adelante, en el que se hace una exageración y una caricatura de la literatura femenina, básicamente. La literatura de saldo, los folletines, las noveluchas hechas para entretener a las jóvenes y a las mujeres no tan jóvenes de la época. ¿Bien? Aunque, evidentemente, con ecos, por si se quiere, pues también de la gran literatura femenina del siglo XIX, Austen, Las Bronte, George Eliot y compañía. Es a partir de este capítulo donde nos damos cuenta, del capítulo cuarto, donde nos damos cuenta de esa gran innovación estilística que supone el monólogo interior. Hasta ahora, todo lo que hemos visto no era sino una exageración, casi una autoparodia y una caricatura de lo expuesto en el retrato. Teníamos, por ejemplo, los diálogos rotos del primer capítulo, entre los tres amigos que están en la Torre Martelo, recuerdan pues los diálogos de la cena de Navidad en Los Muertos, o también de la cena de Navidad en el retrato del artista adolescente, debatiendo sobre Parnell, Charles Stewart Parnell. A su vez, la crítica al sistema educativo que estaba en el capítulo segundo del Ulises es parecida a la crítica que hay en el retrato del artista adolescente a lo largo de todo el libro, a la educación de los jesuitas. Y a su vez, las epifanías alucinatorias y visuales, la contemplación lírica del paisaje que vemos en el capítulo tercero, en Proteo, es parecida a las que aparecen al final del capítulo quinto, en el retrato, la visión de la chica en el muelle. Es a partir de ahora, en el capítulo cuarto, que aparece el verdadero protagonista de la novela y con él el estilo del flujo de conciencia y una serie de innovaciones en cuanto al contenido y también a la expresión. Voy un momento a enchufar. Uy, espérate. ¿Se me está viendo? ¿Sigue esto aquí enchufado? A ver, un segundo. A ver.
Creo que me he salido. ¿Dónde está esto? Teams. Pulse para volver. Vale. Me había salido un segundo, no sé si seguís aquí, ¿no? Seguís aquí Alejandra y compañía. No sé dónde me he quedado, pero es que se está quedando sin batería el móvil. Voy un momento a enchufarlo y ahora seguimos en un segundo. Vale. Muy bien. Pues estamos. Aquí. Perfecto. Vale, ¿qué me había quedado? Hablando. ¿Dónde me había quedado? ¿Qué os habéis perdido? ¿De qué estaba hablando? Yo creo que estaba hablando de lo de. Habías puesto un poco lo de las epifanías, ¿no? Estaba contando la novedad del capítulo cuarto, ¿no? Estaba más o menos por ahí, vale. Pues eso. Que aquí es donde aparece, ya digo, la innovación estilística y de contenido, mm, tanto formal como de fondo, del Ulises. La frase corta, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Joyce es el gran artista de la frase corta, sin verbo en muchas ocasiones, fogonazos de la imaginación o de la fantasía, de la percepción y de la memoria que le van viniendo a Leopold Bloom. Frente a Stefan Dedalus, que es un joven pedante que piensa en griego, en latín y en alemán, con frases más o menos extensas y subordinadas, Leopold Bloom va a tener un pensamiento picadito, además materialista, principalmente enfocado hacia la comida, las mujeres y el dinero. Mm, Muchos críticos de Joyce no entienden, en fin, entienden mal lo del flujo de conciencia porque lo asocian sobre todo a desarrollos posteriores en Flaubert, en Flaubert no, afortunadamente Flaubert no se sobrevivió a sí mismo, en Follner, en la otra F, en Follner y Flaubert, las dos Fs los dos grandes Fs de la literatura universal, y piensan, y siempre se dice, es casi un cliché decir que en Ulises hay una versión primitiva y poco desarrollada, un poco primeriza del flujo de conciencia. Esto es no entender exactamente cuál es la clave del flujo de conciencia, que es intentar transmitir a la literatura la simultaneidad del pensamiento. Cuando estamos pensando, también a su vez estamos recordando ciertas cosas del pasado, anticipando ciertos fenómenos del futuro y percibiendo lo que tenemos a nuestro alrededor en el tiempo presente. Hay una simultaneidad del pensamiento, de la percepción, la memoria y la anticipación, que es lo que intenta más o menos Joyce reflejar en su libro. Y eso tan solo se puede hacer en un arte sucesivo como el de la literatura a través de la frase corta, de un montón de frases cortas puestas unas encima de otras. Podríamos efectivamente escribir a doble columna, pues en una columna que estuvieran las percepciones y en otra columna que estuvieran los pensamientos, incluso en una tercera columna que estuvieran los recuerdos. Bien, podríamos escribir un texto que estuviera compuesto por 3 o 4 columnas en paralelo, como sucede en las antinomias de la razón pura de Kant o en Glas de Derrida, donde hay por un lado un comentario a Genet y por otro lado un comentario a Hegel. Pero en ese tipo de artefactos literarios o de artificios literarios, en el fondo no se produce una lectura simultánea de las dos columnas. Uno elige, igual que sucede con las notas a pie de página de un texto, o estás leyendo el cuerpo del texto, estás leyendo las notas, no puedes leerlas las dos a la vez, ¿bien? Sin embargo, al superponer una tras otra varias frases cortas, la velocidad habitual de lectura del lector hace que los pensamientos expuestos en cada una de las frases se superpongan y produce en la mente del lector, que no en la página donde es imposible, esa situación de doble pensar, esa simultaneidad del pensamiento, esa fusión entre el recuerdo, la percepción y la anticipación. Aquí vuelve a suceder algo parecido a lo que sucede en el retrato del artista adolescente, a saber que hay una relación de presente indicativo. Si en el retrato del artista adolescente los estilos se ajustaban para que fueran más o menos próximos al espíritu de la época en la que
estaba el personaje, aquí vamos a tener una visión, aquí va a ofrecer, si se quiere, Joyce, una caricatura de eso, ¿no? Va a mostrar justamente la inadecuación que muchas veces hay entre el estilo y el fondo. Eso sobre todo se va a ver en los últimos capítulos, con la caricatura, ya digo, de la literatura femenina del siglo XIX, etcétera, ¿no? Donde Joyce lleva a sus últimas consecuencias el asunto del el narrador no confiable. El capítulo, por ejemplo, dedicado al Cíclope, es un capítulo en el que hay un narrador que se las da de grandilocuente contando una batallita de bar. Bien, frente al retrato del artista adolescente, donde hay una fijación en el presente sin mucha anticipación del futuro, ni tampoco excesivo recuerdo, en el Ulises sí que es cierto que el futuro y el pasado se van entremezclando. Digamos que Joyce utiliza aquí de una manera mucho más clara la técnica del leitmotiv wagneriano, donde ciertos ecos que se van sembrando en los primeros capítulos alcanzan su última expresión en los últimos capítulos. Y hay muchas claves que no sabías que estaban ahí hasta que no vuelves a hacer una segunda lectura. El Ulises es un texto más para releer que para leer de primeras. De hecho, casi afortunadamente al convertirse en un clásico, todos ya venimos con una cierta expectativa acerca del texto. Sabemos que, por ejemplo, tiene lugar en Dublín, que es un día concreto del año 1904, en fin, que retrata la vida de un individuo a lo largo de ese día, que tiene un paralelismo con la Odisea, un montón de claves que no tenían los lectores. Nosotros ya de alguna forma siempre estamos releyendo el Ulises porque siempre ha habido otros que lo han leído por nosotros y nos han contado o nos ha llegado algún eco de este libro, ¿no? La ventaja de los clásicos es que los clásicos, aunque los leamos por primera vez, ya los estamos releyendo socialmente a través de la interpretación o de la visión que tienen los críticos y la sociedad acerca de ellos. Bien. Entonces, Leopold Bloom no tiene una mente que sea una tabla rasa, a diferencia de Stefan Dedalus, sino que está cortada y montada como si fuera un cine. Ya hemos dicho muchas veces cómo Joyce confiaba o veía con buenos ojos la técnica del cinematógrafo. Él fue el fundador del primer cine en Dublín, el primer cine en Irlanda, y veía muchas posibilidades de expresión en este nuevo arte. Su propia técnica literaria muestra muchos puntos de confluencia con las artes y las ciencias de su época, no solamente con el cine, sino, por ejemplo, con el impresionismo. Igual que los impresionistas pictóricos no pintaban el objeto tal y como es, sino tal y como se percibía, igualmente Joyce siempre aplica una capa de barniz o de bruma sobre las percepciones que se exponen a lo largo del libro. A esto debemos añadir, insisto, la moda wagneriana, que era inevitable en un autor que quiso ser un poeta lírico y también un cantante profesional. Es ese elemento del leitmotiv, del sonidito, del eco, del ritornelo, lo que vamos a ir viendo a lo largo del libro. Este libro de Ulises es una especie de suma teológica, un poco escurridiza y ecléctica, donde pues hay el impresionismo pictórico, el montaje cinematográfico, el leitmotiv musical, la libre asociación psicoanalítica, aunque Joyce siempre lo negó, y el impulso vital, el elan vital bersoniano. Joyce siempre negó la influencia del psicoanálisis, aduciendo que el monólogo interior no le había venido de Freud, sino de Edouard Dujardin. Edouard Dujardin es un autor wagneriano, de hecho él es fundador de una revista dedicada al estudio de Wagner, quien publicó este libro en los años 80 del siglo XIX, Los laureles han sido cortados. Un libro que Joyce leyó, ya hemos dicho, en su primera estancia en París en el año 1903 y que, a su juicio, según siempre dijo, fue el fundamento a partir del cual él construyó la técnica del flujo de conciencia en el Ulises. Dujardin sobrevivió no sé si llegó a sobrevivirle, porque vivió muchísimos años, pero desde luego llegó a ver la publicación de Ulises y escribió un libro en el que expuso los fundamentos del monólogo interior. Durante la década de los años 20, un montón de autores se pronunciaban sobre este tema. Evidentemente, Dujardin también tenía mucho que decir acerca de este asunto. Y dijo lo siguiente: esta es la definición que ofrece Dujardin, el pionero de la técnica del flujo de conciencia o del monólogo interior. Las dos versiones, ¿no? Los ingleses suelen preferir la visión de la técnica como flujo de conciencia, lo cual, digamos, que le da más importancia a la conexión entre las partes que al montaje, mientras que los franceses suelen privilegiar la cuestión del monólogo interior. En ambos casos están equivocados de alguna forma, porque no entienden que lo crucial
es el asunto de la frase corta. O sea, no se enfatiza lo suficiente que lo fundamental es el uso de la frase corta para producir la simultaneidad que se da entre pensamiento, percepción, memoria y anticipación. Eso es lo esencial y lo que en las dos expresiones habituales, flujo de conciencia y monólogo interior, no termina de expresarse. Dice lo siguiente Dujardin. El monólogo interior es, en el orden poético, ese lenguaje no oído y no pronunciado, por medio del cual un personaje expresa sus pensamientos más íntimos, los que están más cerca de la subconsciencia, anteriores a toda organización lógica, es decir, en su estado original, por medio de frases directas reducidas a un mínimo sintáctico y de manera que den la impresión de reproducir los pensamientos conforme van llegando a la mente. Muy bien expresada, muy bien dicho por parte de este autor el asunto del mínimo sintáctico, que no se trata de alargarse, no se trata de que sea un pensamiento como un río que va encadenándose como se encadena el lenguaje oral, sino que se trata de expresar con la mínima sintaxis posible los pensamientos en un orden que él dice que no es lógico, pero que tiene mucho de lógica asociativa o metafórica o de conexiones, en fin, que se pueden explicar perfectamente de manera racional. No es la escritura automática. Esto también es importante. No es la escritura automática del dejarse llevar en el folio, sino que hay una concisión y Joyce expresa a veces en una frase o incluso en una palabra más que muchos autores en un libro entero. Remy de Gourmont, un crítico literario de finales del siglo XIX, comienzos del XX, vio también la conexión que ya hemos dicho entre el cine y esta técnica del montaje en el monólogo, ¿no? Él, reseñando Los laureles han sido cortados, el libro de Dujardin, decía que esta novela parece ser en literatura la transposición de una anticipación del cine. Y efectivamente, hay que ver la conexión de Joyce y de Dujardin con el cine, ya lo estamos señalando, pero también con el teatro. Pues ambos autores, tanto Dujardin como luego Joyce, hacen uso de una convención típicamente teatral, que es la del soliloquio, la del monólogo en el que un personaje se pone a perorar sin tener en cuenta a los demás. En el Ulises, bueno, y por supuesto luego ya en los imitadores de Joyce, como es el caso de Virginia Woolf en el Alfaro o Las olas, lo que nos encontramos son con largos trechos de descripción o de narración de los pensamientos internos de un personaje, espaciando mucho los diálogos, haciendo que cada frase que se pronuncia, cada percepción a la que se asiste, genere un torrente de imágenes, tanto del futuro como del pasado. Se han encontrado muchísimos predecesores de esta técnica. Ya digo que pues a veces se menciona el soliloquio o el monólogo dramático de Robert Browning, de Tennyson, etc. André Gide, en un texto que escribió sobre este asunto, vio una anticipación del monólogo interior o flujo de conciencia en los grandes clásicos rusos, en Tolstoy, justamente en los textos de Tolstoy sobre la guerra de Crimea del siglo XIX, o en los textos de Dostoyevsky, en Casa de los Muertos. Pero bueno, si nos ponemos exquisitos, pues hay todo tipo de referencias, ¿no? Henry Levin, en su texto de introducción crítica a Joyce, pues señala, por ejemplo, como Fanny Burney, una escritora del siglo XVIII, del XVIII para el XIX, pues tiene un diario en el que ella expone sus pensamientos de una manera muy próxima a lo que luego será el torrente de palabras de Molly Bloom en el capítulo de Penélope. Dice lo siguiente Fanny Burney, esto es lo que escribe ella, ya digo, una señora que nació en el 1752 y murió en 1840. Dice: bien, voy a acostarme. Ojalá me esperen dulces sueños y ojalá piense usted en mí con simpatía. Hey ho, ¿cuándo podré regresar a Londres? No la pasamos mal aquí, de veras, no, bastante bien. Quisiera que Kitty Coke me escribiera. Deseo saber cómo está mi queridísimo Mr. Crisp. Cuando papá habla de él, lo llama siempre mi enamorado. Y en verdad no se equivoca. Es el único hombre en el mundo que prefiero a él. Vamos, hay que escribir una palabra más para terminar la página. Ya está. Y ahora buenas noches a todos. Bueno, evidentemente, como ya señalamos en la clase pasada, la técnica de escritura habitual en el diario, tan telegráfica, pues es exactamente la anticipación del flujo de conciencia del monólogo interior. Pero es que diría más. Bueno, me lo reservo para la clase que dediquemos a la Penélope. Iba a leer aquí, trayendo la biografía de Richard Ellman, una carta
bueno, no una carta, sino un dictado que hace una de las amigas de Nora, la esposa de Joyce, recordando su infancia. Y la forma en la que está escrita esa carta, dictada por una señora analfabeta, ahí se ve claramente el estilo de Nora. Se ha dicho muchas veces que Joyce se inspira en la forma en la que escribía las cartas Nora, quien tardaba mucho en escribir sus cartas y las escribía siempre en un estilo muy alargado y sin puntos, sin comas, sin nada. Pero es que era algo de época, digamos, bueno, de época y de todas las épocas. Cualquiera que no tenga una formación literaria habla y no sabe muy bien por dónde están los cortes de las palabras ni de las frases. Mi abuela, que aprendió a leer y escribir con 70 y tantos años, le costaba muchísimo separar las frases y las palabras. Pegaba siempre a veces el artículo con el nombre, entonces, y a veces partía el adjetivo en dos, o sea, tenía una serie de... Claro, pensaba en términos de las pausas, a veces de entonación, y entonces tenía una visión de las frases que era absolutamente loca, literaria. Bien, más cosas. Esto por lo que toca, digamos, al estilo literario femenino del flujo de conciencia, tal y como se expone en el último capítulo, el de Penélope. Pero ¿qué pasa con el estilo masculino, ¿no? Que también que hay una clara diferencia, ¿no? Digamos que el estilo femenino es como un río, sí, efectivamente. La metáfora fluvial que veremos luego en el Finnegan's Wake aquí ya se anticipa, mientras que el estilo masculino está más puntuado, ¿no? Tiene más cortes. Pues Wyndham Lewis, curiosamente, vio un paralelismo entre la técnica de flujo de conciencia aplicada a Leopold Bloom con Charles Dickens, con los papeles del club Pickwick. En concreto, este pasaje en donde habla o se expresa Alfred Jingle, un personaje también analfabeto. Dice: terrible lugar, trabajo peligroso, otro día, 5 niños, la madre, mujer alta, comiendo sándwiches, olvidó el arco del puente, choque, golpe, niños mirando a su alrededor, la cabeza desprendida de la madre, el sándwich en su mano, sin boca donde ponerlo, la cabeza desprendida de la familia, desolador, desolador. Mira usted hacia Whitehall, señor, bonito lugar, ventanita, la cabeza de alguien desprendida aquí. No, señor, no tuvo el ojo bastante alerta. ¿No es cierto, señor? Este, como ven, no hay verbo. No hay verbos prácticamente en ninguno de las frases, ¿bien? Esto es curioso que conecte con algo que dijimos el otro día, que es la influencia de Dickens en la técnica de montaje de Griffith. En la clase práctica salió el tema como una suerte de morcilla cervantina, ¿se acuerdan ustedes? El asunto de la influencia de Dickens, la forma de narración paralela, en la técnica de montaje que empieza a desarrollar Griffith en la década de los años 1910. Pues bien, aquí volvemos otra vez a ver esa conexión cine-literatura, pero con Joyce. Efectivamente, se trata de ir creando primeros planos o planos generales o planos medios, los que sean, e irlos empalmando unos al lado de otros, dejando que haya un flujo de conciencia, sí, si se quiere ver así, pero siempre subrayando la importancia del corte, la importancia del montaje. Vale. A esto debemos añadir la riqueza. A pesar de que las frases son muy cortas, la variedad o pluralidad verbal de Joyce es sorprendente. Y acuña un montón de neologismos, compone frases, hace juegos de palabras constantemente, monta calambures, y hay casi 30.000 palabras distintas utilizadas a lo largo del libro. 30.000 palabras distintas. Un libro de 30.000 palabras tiene 120 páginas. Lo sé porque justo acabo de publicar un libro mío que tiene 30.000 palabras, y 30.000 palabras son, o sea, 120 páginas si pusiéramos tan solo una tras otra las palabras distintas que utiliza Joyce. Ahora bien, no es un autor que busque la novedad por la novedad. Pues la mitad de esas 30.000 palabras, 15.000 de ellas, se utilizan tan solo una vez, y la mayoría se emplean siempre con fines particulares o concretos y se repiten muy pocas veces. Casi la mitad de las 260.000 palabras que componen el libro están compuestas por un vocabulario muy básico de un centenar de monosílabos. Joyce utiliza muchísimos monosílabos precisamente para darle esa velocidad a la lectura del texto. Y además son monosílabos que coinciden habitualmente con el lenguaje cotidiano. Hay palabras que se repiten más en Joyce que en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, la palabra calle aparece más en Ulises que en el lenguaje cotidiano. Y al tener
una técnica de montaje que prescinde muchas veces de los verbos auxiliares. Por ejemplo, el verbo ser, que es un verbo muy habitual en el lenguaje cotidiano, en Joyce prácticamente está ausente o tiene menos importancia de la habitual. Vale, esto por lo que toca, digamos, a la pluralidad, a la variedad y unidad del texto. También cabe decir algunas palabras sobre la técnica de escritura de Joyce, cómo lo hizo, cómo escribió el libro. Bueno, sobre esto hay un libro que yo recomiendo leer, que es el que escribió su amigo Budgen, este de James Joyce and the Making of Ulysses. James Joyce y la producción o la creación del Ulises, de Frank Budgen, que era un amigo suyo de Zúrich, que cuenta en qué estaba pensando Joyce, cuáles las conversaciones que mantenía con él, sus tardes y sus noches de borrachera, etcétera, mientras componía el Ulises. Bien, simplemente viendo a veces las diferencias entre la versión impresa en el The Little Review y la versión llevada finalmente a imprenta por Shakespeare & Co., vemos cómo Joyce no paraba de hacer correcciones y de hecho casi vuelve locos a los impresores que tenían que corregir las pruebas de imprenta para la publicación del libro. Hay una media aproximadamente de 75 correcciones por página. 75 correcciones por página. En cada página de Ulises hay 75 cambios. Y la mayor parte de las veces no son tanto tachaduras, sino añadidos. Casi siempre Joyce iba añadiendo más material en cada una de las correcciones o revisiones que hacía. En eso se vuelve a aproximar a Proust. Proust también volvió loco a sus editores o a sus impresores porque no paraba de añadir material al texto. Ambos crearon al final obras tan voluminosas por algún motivo. No obstante, aunque él, digamos que se permitía estos añadidos finales, la estructura inicial del libro estaba totalmente pensada y de hecho, antes de ponerse a escribir cualquiera de los capítulos, hizo un dossier completo y detallado de los elementos que iban a aparecer en el último capítulo, o en los dos últimos capítulos, que son los capítulos en los que se responden a muchas de las incógnitas, sobre todo el capítulo penúltimo, que funciona como un cuestionario, como un interrogatorio, donde se van haciendo preguntas precisas y se va respondiendo de manera objetiva la diferencia de edad que había entre Stefan Dedalus y Leopold Bloom, el día concreto donde sucede toda la acción, los personajes que aparecían en tal o cual escena, en fin, cuánta cerveza se bebió en tal bar, etcétera. Vale. Una vez tenía ya ese dossier completo y detallado, el capítulo penúltimo, el 17, Joyce fue escribiendo con distintos lápices de colores frases que eran como los leitmotives que iban generando los ecos para su posterior desarrollo o exposición, creando las coincidencias que luego iban a resonar en el espíritu del lector. Carl Jung, en un famoso texto que escribió sobre el libro, que no le gustó mucho a Joyce, dijo que el libro, precisamente por este elemento que tiene repeticiones de asociaciones, se podía leer en cualquier orden, que es un libro que se puede leer salteadamente los capítulos, del comienzo para el final, del final para el comienzo, y efectivamente, y en alguna medida hay que darle la razón en ese sentido. Volvemos otra vez a comentar algo sobre el paralelismos entre el cine y el montaje, ya nos metemos en los capítulos propiamente dichos. Un director de cine al que le gustaba mucho el Ulises era Sergei Eisenstein, el director de cine soviético que ya mencionamos en la clase práctica, autor de ese texto en el que se compara a Griffith con Dickens. Eisenstein, cuando estaba en Estados Unidos con la idea de grabar una versión cinematográfica de la novela Una tragedia americana de Theodore Dreiser, consideró la posibilidad de trasladar el monólogo interior a el cine y escribió lo siguiente acerca de esta posibilidad. Era una posibilidad que luego valoró también Orson Welles cuando pensó en adaptar al cine la novela de Conrad, el de las tinieblas, ¿cómo se llama esto? El abismo, las tinieblas, a ver, amigas, musas, inspírenme. ¿Cómo se llama el corazón de las tinieblas? Que ya no mantiene. The Heart of Darkness, efectivamente. Cuando Orson Welles quiso adaptar El corazón de las tinieblas, o En el corazón de las tinieblas de Conrad, se le ocurrió la idea de grabar una película en primera persona desde el punto de vista del personaje, como si fuera una cámara subjetiva.
Es una técnica que luego se utilizó en La Dama del Lago, una película que no tuvo mucho éxito. Y Sergei Eisenstein estaba pensando en algo parecido. Dice lo siguiente: presentemos el juego de los pensamientos de los diversos personajes, el conflicto, las dudas, las explosiones de pasión, el dictado de la razón, en movimientos rápidos o lentos, subrayando la diferencia de los ritmos de este y aquel movimiento y contrastando al mismo tiempo la ausencia casi completa de acción exterior con los febriles debates interiores disimulados tras la pétrea máscara del rostro, frente a Orson Welles, que quería, digamos, componer una película desde el punto de vista subjetivo del personaje protagonista. Aquí Eisenstein buscaba más bien una especie de abstracción, de ausencia de acción, donde, ya digo, por medio de retratos a veces pétreos, se expresara o se indujera esos conflictos de pasión, razón, emoción, recuerdo, anticipación. Vale. Nos metemos en los capítulos brevemente, aunque como de costumbre creo que esta vez también me voy a alargar más de la hora con pautada. El capítulo cuarto es un capítulo que, según el libro de Stuart Gilbert, tiene como órgano privilegiado el hígado y como arte la economía. Ya hemos mencionado varias veces ese libro de Stuart Gilbert sobre el Ulises de James Joyce, en el que se expone, se desarrolla estas asociaciones de los capítulos no solamente con pasajes de la Odisea, sino también con órganos, con colores, con disciplinas concretas. En este capítulo se ve muy bien, digamos, cómo estas asociaciones se pueden tomar en un sentido estrecho o amplio. Si lo tomamos en un sentido estrecho, pues es una tontería decir que el órgano privilegiado de este capítulo es el hígado. En realidad son los riñones. Lo que va a comprar Leopold Bloom para desayunar son unos riñones de cerdo. Y cuando hablamos del arte, que el arte o la disciplina que está por detrás de este capítulo sea la economía, pues depende si lo entendemos en un sentido muy estrecho. Si lo entendemos en el sentido estrecho de la economía política, pues aquí no se habla para nada de economía. Si lo hablamos en un sentido más amplio, como las leyes del hogar, el oikos nomos, entonces sí, por supuesto que se habla de economía. Vamos a resumir brevemente el contenido del capítulo. El capítulo arranca con esa presentación de Leopold Bloom. Al señor Leopold Bloom le gustaba comer las entrañas de las reses y las aves. Está preparando el desayuno al mismo tiempo que acaricia a un gato y se sube al primer piso donde está durmiendo su esposa y le pregunta si quiere desayunar algo. Va a salir a comprar, quiere que le compre algo. ¿Quieres que te compre algo, cariño? Y Molly interviene por primera vez en la novela con una negativa. Dice algo así como una onomatopeya, una negativa onomatopéyica, que por supuesto están en una cierta relación de antagonismo con la última frase del libro, que es una frase que pronuncia o que piensa Molly, que es sí, ¿no? Empieza con la negación y termina con la afirmación. Esto que lo lea cada quien como le apetezca. Leopold Bloom sale a hacer la compra, a comprar esos riñones de cerdo, y ya en el paseo que hace hacia la carnicería vemos sus dos principales atributos mentales, sus dos principales hábitos de pensamiento: la obsesión con las mujeres y con el dinero. La obsesión con las mujeres se expresa, por ejemplo, en la página 67, ve pasar a una señora y piensa lo siguiente. Dice... la ve cruzar la calle y entonces la va persiguiendo. Dice: para alcanzarla y caminar detrás de ella, se iba lentamente detrás de sus jamones rebullentes. Placentera visión lo primero por la mañana. Vamos, maldita sea, que es para hoy y se me escapa. Ella se paró al sol delante de la tienda y anduvo perezosamente hacia la derecha. Suspiró por la nariz. Nunca lo entienden. Manos sodagrietadas, una de estos neologismos de Joyce. Costrosas uñas de los pies también, escapularios marrones pingajosos, defendiéndola por los dos lados. La punzada del desprecio fulguró hasta debilitar el placer dentro de su pecho, para otro. Guardia fuera de servicio estrechándola en Eccles Lane. A ellas les gusta de buen tamaño. Salchicha de primera. Justo acaba de salir de una carnicería donde ha comprado unas salchichas, ¿vale? Salchicha de primera. Ay, por favor, señor policía, me he perdido en el bosque. Entonces se ve aquí, de nuevo, la técnica del flujo de conciencia aplicada a Bloom. Frases cortas y asociaciones mentales que más o menos podemos inducir. A veces se pone en la mente de ella, a veces describe simplemente los personajes que la rodean, pues esas costrosas uñas, los escapularios, en fin, los curas que la rodean, etc. Vale. Y
Luego más adelante habla de melonares, inmensos melonares, en fin, se menciona una calle que se llama Bleibtreustrasse en Berlín, que Bleibtreustrasse significa la calle de permanecer fiel, bien, o sea que son todo referencias al adulterio o a la infidelidad. Y un poco más adelante, en la página 68, hay una reflexión sobre Palestina. Es un personaje judío, y los personajes judíos tienen una importancia fundamental en toda la narrativa contemporánea, en Thomas Mann, en Proust, en muchos autores hay, en Italo Svevo, que era el mismo judío, y lo que hace Joyce en buena medida es adaptar la tesis de Víctor Berard, un especialista en Homero que creía que la Ilíada y la Odisea eran obras semíticas por las referencias que se daban de ciertas localizaciones, y así Joyce traslada a un Homero judío, a un Ulises judío, a Irlanda, estableciendo el paralelismo siguiente. Irlanda sería a Israel lo mismo que Inglaterra a Grecia. Inglaterra sería la razón, el colonialismo, la expansión militar, mientras que Irlanda sería el pueblo dominado, exiliado, de pensamiento irracional, religioso, místico, frente a la racionalidad filosófica griega. Esos serían los dos pueblos que están en diálogo en este libro, representados a su vez por Stefan Dedalus, el constructor griego de laberintos, y Leopold Bloom, la flor que emerge de la flor en el desierto, si se quiere, israelí. Y esta es la reflexión que él hace sobre Palestina. Lee un anuncio para comprar casas en el viejo territorio de la Tierra Sagrada, de la Tierra Prometida, y piensa lo siguiente acerca de su patria, ¿no? En principio, aunque él viene de familia austriaca y su padre ya se convirtió a la religión católica, dice lo siguiente, piensa lo siguiente Leopold Bloom sobre Palestina, bueno, sobre Israel. Una tierra baldía, erial desnudo, lago volcánico, el mar muerto, sin peces ni algas, hundido profundo en la tierra. Ningún viento podría levantar esas olas. Brumosas aguas venenosas, metal gris. Azufre lo llamaban cuando caía en forma de lluvia. Las ciudades del llano, Sodoma, Gomorra, Edom, todos nombres muertos. Un mar muerto en una tierra muerta, gris y antigua. Antigua ahora. Procreó a la más antigua de las razas, a la primera. Una tarasca encorvada cruzó desde casa Cassidy con un botellín agarrado por el cuello. Las gentes más antiguas. Deambularon errantes lejos por toda la tierra, de cautiverio en cautiverio, multiplicándose, muriendo, naciendo por todas partes. Yacía allí ahora. Ahora ya no podía dar más frutos, muerto, de una vieja, el coño hundido y gris del mundo, desolación. Bien, regresa a casa con la comida, con el anuncio de estas propiedades que se pueden comprar en Palestina, y también con la correspondencia. Y aquí ya empieza el juego de infidelidades y de dudas y de pensamientos oscuros. Él ha recibido una carta, él sabe que puede, él tiene que pasar, él sabe que tiene que recibir una carta próximamente en la estafeta de correos de Martha Clifford. Lleva incluso ya una carta escrita para esta tal Marta bajo el seudónimo de Henry Flower, ¿no? Que significa flor, igual que Bloom es lo mismo, ¿no? En fin, el capullo prácticamente de la flor. Molly Bloom, a su vez, ha recibido una carta de Blaise Boylan, que es Blaise Boylan, perdón, que es el promotor de su gira teatral, con el que luego se va a acostar a las 4 de la tarde ese mismo día. Y a su vez, la familia, el matrimonio Bloom, ha recibido una carta de su hija Millie, quien está entablando una cierta relación ya amorosa con un tal Bannon. Aquí ya vemos, insisto, el juego que en Joyce se repite constantemente de las infidelidades, de los celos. Por un lado, él está poniéndole los cuernos por escrito a su esposa con esta Martha Clifford. Molly Bloom está abiertamente prostituyéndose para que la lleven de gira como cantante. Y a su vez, Millie, la hija, se le va escapando poco a poco al padre, ¿no? Hay una serie de reflexiones al respecto que les dejo a ustedes que las lean. Y por último, llegamos a otra novedad interesante del libro. Al final del capítulo 4 en el que nos encontramos,
el personaje principal, Leopold Bloom, hace de vientre. Se va a una letrina con un periódico y allí caga y se limpia el culo. Este es uno de los motivos que hicieron que el Ulises fuera considerado un libro pornográfico. Es uno de los pocos libros, unas primeras novelas, donde el protagonista caga. Y no se expresa de una manera eufemística, sino que se dice expresamente lo que está pasando. Por este motivo, y por también mencionar la menstruación, el Ulises de James Joyce fue considerado, ya digo, un libro pornográfico. También es una de las primeras grandes novelas donde se menciona la menstruación, hasta 1922 y mucho más adelante, del 1922, incluso llegando al presente, pues la mención de la menstruación, de algo tan cotidiano como la menstruación, se consideraba nefando. En el capítulo último, en el monólogo de Molly Bloom, aparecerá la menstruación, aquí aparece el ñordo. Vamos a verlo. Página 77 de la edición que yo manejo, que es la de cátedra. Dice... Está leyendo el periódico, claro. Entonces, el paralelismo entre defecación y periodismo, o sea, se sugiere, por supuesto, que el periodismo es un periodismo de mierda, que es un periodismo basura, y dice lo siguiente: plácidamente leyó, conteniéndose, la primera columna, y cediendo pero resistiéndose, comenzó la segunda, ¿no? Está hablando de las columnas de periódico, pero también de las columnas de mierda que va excretando su ano. Dice, a mitad, cediendo su última resistencia, permitió que el vientre se vaciara plácidamente mientras leía, leyendo aún pacientemente el ligero estreñimiento de ayer completamente desaparecido. Espero no sea demasiado grande, vuelvan de nuevo las hemorroides. No, lo justo. Así pues, ay, estreñido, una tableta de cáscara sagrada. La vida podría ser así. No le afectaba ni le emocionaba, pero era algo ligero y bien cuidado. Publica cualquier cosa ahora. ¿Qué estación más tonta? Siguió leyendo, sentado calmoso sobre su propio tufo ascendente. Bien cuidado, ciertamente. Matchan piensa a menudo en el golpe magistral por el que sedujo a la bruja hilarante que ahora empieza y termina moralmente, de las manos, astuto, echó un vistazo atrás a lo que ya había leído y mientras sentía fluir su orina quedamente, envidió amablemente al señor Beaufoy, que había escrito aquello y recibido en pago 3 libras con 13 chelines. Pues bueno, esto es lo que... y luego a continuación ya digo que agarra un trozo, por si no quedaba claro, el paralelismo entre periodismo y lo escatológico, agarra un trozo de ese papel de periódico y se limpia el culo con él. Vale. Más temática, profundizando un poco más temáticamente, quizás sería interesante señalar que ya en este capítulo se empiezan a sugerir la temática de la infidelidad. Los Bloom, los dos, Molly y Leopold, están constantemente recitando o tarareando arias de Don Giovanni. Don Giovanni es la ópera de Mozart sobre el mito de Don Juan, el caballero andante y follador, y a su vez el mito de Don Juan es una variante del mito de Ulises. Ulises se pasa 10 años vagando por el Mediterráneo, yendo de mujer en mujer, y después de estar con Circe, con Calipso, con Nausicaa, prefiere estar con Penélope. A pesar de que es mortal, o mejor dicho, ¿por qué es mortal? La guerra de Troya, a su vez, ha sido provocada por una infidelidad. La infidelidad de Helena a Melenao. Está bien. A Menelao, perdón. Y aquí se explica por qué el libro se titula Calipso, ojo. El capítulo se titula Calipso. En la Odisea, muchos de ustedes lo recordarán, Ulises recibe la oferta de Calipso de ser convertido en inmortal. Calipso le ofrece a Ulises ser inmortal y, después de 7 años de cohabitación con ella, con la ninfa, volverse ya directamente un dios y poder vivir eternamente con ella en una placidez total. Pero Ulises contesta lo siguiente: diosa, no te enfades conmigo. Sé muy bien que Penélope es inferior a ti, pero aún así deseo marcharme a mi casa y ver el día del regreso. Si alguno de los dioses me maltrata en el mar rojo como el vino, lo soportaré con ánimo paciente. Y aquí vemos un cambio ideológico que ha llevado a algunos expertos a decir que el autor de la Ilíada no es el mismo autor que el de la Odisea, porque hay un contraste muy fuerte de pensamiento y de ideología. En la Ilíada hay una aspiración a la inmortalidad en las obras, incluso espiritual. Pues Aquiles
desea inmortalizarse por medio de sus actos y prefiere morir joven en el campo de combate a sobrevivirse a sí mismo, llegar hasta la vejez y fallecer rodeado de prole. Prefiere la inmortalidad de las obras a la inmortalidad de la prole. Sin embargo, en la Odisea se prefiere, digamos, las ventajas del carácter mortal y finito de la vida humana. Ulises podría haber sido un dios, pero elige volver a Ítaca, su pequeña isla rocosa, enfrentarse a la decrepitud de su padre, a la adolescencia de su hijo, a la menopausia de Penélope, frente a las felicidades artificiales que ofrece la diosa. Él opta por las tristezas auténticas de la vida mortal. Se ve como un espejismo, como una huida, como una droga alucinógena, como una realidad paralela, ese sueño de inmortalidad. Y aquí tenemos una nueva sabiduría, un nuevo pensamiento que es totalmente antagónico, ya digo, al de la Ilíada. También en la Odisea se dice, y lo dice creo literalmente el espíritu de Aquiles, que es preferible ser un perro vivo a un león en el infierno. Los muertos son sombras de lo que fueron. Es preferible esa vida humilde, imperfecta, efímera, a la búsqueda desaforada de la inmortalidad en las obras o incluso en la propia existencia. Vale. Entonces, subrayemos este paralelismo con el Don Juan. Ya digo, el Don Juan es la versión moderna del Ulises, de la figura del Ulises en la antigüedad, y a su vez es una figura, por contraposición a esta sabiduría antigua, desaforada, que busca nuevamente la inmortalidad, ya no en las obras, sino en el número de mujeres seducidas. Es muy conocido el aria en el Don Giovanni de la lista de mujeres seducidas por Don Juan, pues como hay 1001 en España, 700 en Francia, 14 en Alemania, 300 en Italia, etcétera. Vale. Por supuesto, hay un desequilibrio entre la visión del casquivano, del adúltero masculino, y la visión de la casquivana o de la adúltera femenina. El equivalente a Don Juan femenino sería Madame Bovary, ¿no? La señora que busca tener un amante, que se satisface líricamente, literariamente, con tener un amante. Y en buena medida, y aquí volvemos otra vez al paralelismo con Flaubert, Joyce escribe en el Ulises una continuación de Madame Bovary en el sentido de que Madame Bovary comienza con Charles, comienza la historia con el cornudo, pero a partir de un determinado momento deja en segundo plano al pobre médico de pueblo para centrarse en su esposa fantasiosa. Si en Madame Bovary ya había una plebeyización de la épica al centrarse en un tema tan insustancial como las infidelidades de una señora en un pueblo, en Ulises se da una vuelta de tuerca todavía mayor. Pues en Madame Bovary la trama, la narración se centra en el agente, en el protagonista activo que lleva a cabo determinadas aventuras. El protagonista es la mujer, ¿no? Es Madame Bovary que va pues yendo de aquí para allá, teniendo aventuras con León, con el conde, con lo que fuera, endeudándose, en fin. Mientras que en Ulises, como sucedía en algunos de los cuentos de dublineses, el foco está puesto sobre el personaje pasivo, aquel al que le pasan las cosas, el paciente y no el agente de su destino. En lugar de centrar la acción en el momento del encuentro entre Molly Bloom y su productor teatral, lo que tenemos es la visión, digamos, del cornudo que está huyendo de casa para no ver lo que se le avecina. Vale. Otra cosa, otro tema interesante que ya se sugiere aquí en este capítulo es el asunto de la metempsicosis, de la transmigración de las almas, de la repetición literal de las vidas por medio de ya lo he dicho, la transmisión de las almas, de la reencarnación. Al volver a casa con los riñones de cerdo, Leopold Bloom se encuentra con su mujer y ésta le pregunta qué significa esta palabra que no ha entendido en una novela amorosa de las que ella va leyendo, una especie como de literatura, subliteratura sexual o erótica. Met him pike horses. Met him pike horses es la forma en la que Molly Bloom ha entendido la expresión metempsicosis, ¿vale? La metempsicosis, es decir, la transmisión de la transmigración de las almas. Es un tema, ya digo, que se sugiere aquí y que se va como un ritornelo volviendo a subrayar en los siguientes capítulos. Ya no digo más. Vale. Quédense también con la referencia al periodismo, porque
la única vez que veremos a Leopold Bloom trabajando será intentando colocar un anuncio en el mismo periódico que le ha servido para limpiarse el culo en este primer capítulo, en este cuarto capítulo, en el primero en el que aparece él, y el periodista le manda literalmente a tomar por culo. O sea que de nuevo esta temática vuelve a resonar más adelante. Vale. Capítulo quinto, lotófagos. La trama es muy sencilla. Bloom se dirige a la estafeta de correos, donde le espera la carta de Martha Clifford, a la que nunca vemos en el libro. Sí que leemos sus palabras. En el camino piensa en la compañía de té oriental y también le recrimina a un niño que fume, y ya desde el título pues todo apunta a la temática de las drogas, los alucinógenos, los tranquilizantes, los excitantes y los fármacos. Lee la carta de Marta, que está compuesta con un tono pasivo-agresivo, y le viene ya a la mente pensamientos florales, ¿no? Los lotófagos son los que, tomando la flor del loto, olvidan su pasado. Y constantemente, a lo largo de todo el capítulo, pues se señalan olvidos, en fin, ya digo, fármacos, alucinógenos, que establecen, que traspasan las fronteras de la percepción y modifican la conciencia ordinaria. Vale. En la página 87, después de leer esta carta pasivo-agresiva de Marta, Leopold Bloom piensa en el lenguaje de las flores. Dice lo siguiente: el lenguaje de las flores. Les gusta, a las mujeres, claro, les gusta porque nadie lo puede oír. O un ramillete envenenado para fulminarlo. Luego, avanzando lentamente, leyó de nuevo la carta, mascullando aquí y allá una palabra. Enfadada tulipanes contigo, querido hombre flor, castigaré tu cacto, si no, por favor, pobre, no me olvides, cómo me muero por violetas para querido, rosas, cuando nos anémonas conoceremos pronto todo travieso tu mujer, dulcámara, perfumes de Marta. No hay puntos ni comas en esto que acabo de leer. Va todo seguido, ya digo, es un poco la reproducción de las palabras en las que se fija alguien cuando lee en diagonal una carta, ¿vale? Y algunas no están en el texto, sino que son recomposiciones que hace la mente de Leopold Bloom, ¿no? Luego de haberla leído entera, la sacó del periódico y la puso en el bolsillo lateral. Bien. Como ven, vuelvo a lo mismo, ¿eh? Si ustedes leen siempre la primera y la última frase del párrafo, no se pierden. Si lo leen y lo entienden, van ustedes clarísimamente enfocados y sin, en fin, sin confusiones, avanzando por el texto. Vale. Después de leer esta carta, Bloom entra de paso en una iglesia católica y ello genera una serie de reflexiones donde se vuelve a criticar a la Iglesia Católica en un tono parecido a lo expuesto en anteriores publicaciones o textos de Joyce. Dice, claro, estamos hablando además de un personaje judío que no asiste a misa regularmente y que por lo tanto no tiene mucha idea de cómo se celebra la misa. Dice, o piensa, Leopold Bloom, se está celebrando algo, alguna cofradía. Lástima tan vacía. Buen lugar discreto para estar junto a una chica. De nuevo los pensamientos de Leopold Bloom, que siempre van a lo mismo. ¿Quién es mi prójima? No, el prójimo. ¿Quién es mi prójima? Abarrotado a todas horas al son de música lenta. Aquella mujer en la misa de medianoche. Séptimo cielo. Mujeres arrodilladas en los bancos con ronzales carmesíes al cuello, las cabezas inclinadas. Un grupo arrodillado ante el comulgatorio. El sacerdote pasaba ante ellas, murmurando, sosteniendo la cosa en las manos. Se paraba con cada una, sacaba una comunión, sacudía una o dos gotas, ¿estarán en agua? Y las ponía meticulosamente en la boca de ella. El sombrero y la cabeza se hundían, luego la siguiente. El sombrero se hundía al momento, luego la siguiente, una vieja menuda. El sacerdote se inclinó para ponérsela en la boca, murmurando continuamente, latín, la siguiente. Cierra los ojos y abre la boca. ¿Qué? Corpus, cuerpo, cadáver. Buena idea lo del latín, las atonta primero. Hospicio para los moribundos. No parece que la mastiquen, solo se la tragan. Curiosa idea, comerse pizcas de un cadáver. Por eso los caníbales le cogen el gusto a eso. Y un poco más adelante dice, a saber cómo se lo explicarán a los pobres chinitos paganos. Prefieren una onza de opio. Aparte de la metáfora sexual, evidentemente, de que meterle la hostia en la boca a la mujer es como meterle la polla en la boca, se está sugiriendo una expresión típica del marxismo, a saber que la religión es el opio del pueblo. Ya digo, la temática que atraviesa todo el capítulo es la de los lotófagos,
un poco aquellos que engolfándose en determinados bienes o determinados fármacos o afrodisíacos o incluso alucinógenos, tranquilizantes o excitantes, se olvidan del pasado y viven en un presente plácido. Bien, eso es lo que quiere constantemente señalar Joyce. A continuación, pasa por la farmacia para comprarle a su mujer una loción de manos, pero ha olvidado qué loción y compra un jabón. Ese jabón va a ser un protagonista, un personaje importante a lo largo del libro. Leopold Bloom se lo cambia de bolsillo en varios capítulos y finalmente en el capítulo de Circe, el capítulo 15, el jabón sale del bolsillo de Leopold y se pone a cantar un poema como si fuera un anuncio, prometiendo que puede limpiar hasta la bóveda del cielo. La apoteosis final del jabón, del llamado jabón errante, tendrá lugar en el capítulo 16, en el que Bloom utiliza finalmente la pastilla para lavarse las manos sucias. Evidentemente, se vuelve a sugerir la metáfora de la purificación, de limpiar los pecados, ¿no? Y esto engarza con el final del capítulo, este capítulo 5, en el que Bloom va a los baños y piensa lo siguiente cuando está metido ya en el agua. Tiempo divino realmente, si la vida fuera siempre así. Tiempo de cricket, sentarse bajo los parasoles. Tiempo tras tiempo. Fuera, aquí no saben jugar a eso. 0 a 6 palos. Aún así, el capitán Cooler rompió una ventana en el club de Kildare Street con un pelotonazo dirigido a la izquierda del bateador. La feria de Donnybrook está más en su línea, y la de cráneos que partíamos cuando McCarthy salía al campo. Ola de calor, no durará, siempre pasando, fluir de la vida, que en el fluir de la vida rastreamos es más querido que todo. Disfrutemos de un baño ahora, una limpia tina de agua, esmalte fresco, el delicado fluir tibio, este es mi cuerpo. Presintió su cuerpo pálido, reclinado en ella a todo lo largo, desnudo, en entrañas de tibieza, ungido con perfumado jabón derritiéndose, suavemente bañado. Se vio el torso y los miembros recubiertos por onduladas ondas y sostenido, impulsado ligeramente hacia arriba, amarillo limón. El ombligo, brote de carne, y vio la maraña de oscuros rizos de su mata flotando, pelo flotante del fluir en derredor del lacio padre de miles, lánguida flor flotante. Bien. Vale. Entonces, otro tema que surge aquí y se va a desarrollar en los siguientes capítulos es las apuestas con motivo de la Copa de Oro que se celebraba el 16 de junio de 1904 en Ascot Heath, en Inglaterra. Leopold está leyendo un periódico y se lo pide un colega porque quiere ver qué caballos van a correr ese día para hacer su apuesta. A Leopold Bloom no le interesa para nada los caballos y le da el periódico diciéndole que de todas formas lo iba a tirar a la basura. I will throw it away. Con la mala pata de que uno de los caballos que corren ese día se llama Throw Away. Se genera la sospecha, que se va a desarrollar a lo largo de todo el libro, de que Leopold Bloom tiene información privilegiada acerca de la carrera y que está apostando a caballo vencedor, cuando a él en realidad ni le interesan las carreras de caballos, porque aquí, y vuelve a aparecer otro tema que se va a desarrollar a lo largo de todo el libro, se muestra también el antiespecismo de Leopold Bloom. Leopold Bloom es un personaje que se nos vuelve muy simpático por su antiespecismo intuitivo, en el sentido de que él constantemente trata bien a los animales. Ya desde el primer capítulo, aunque le gusta comer las entrañas de las reses y las aves, acaricia a su gato. El gato o lo felino siempre está asociado a Leopold frente a lo perruno, que está asociado a Stephen, pero en el resto de capítulos, sobre todo en Hades o en Lestrigones, vamos a ver cómo Leopold Bloom se compadece de los animales, piensa siempre en la comida de carne como una forma de canibalismo, incluso se asquea ante lo que comen sus conciudadanos. Cuando piensa en los cadáveres humanos, los pone siempre en conexión con los cadáveres de los animales. Así, por ejemplo, cuando camina por el cementerio, se acuerda del perro de su padre, que se llamaba Athos. Evidentemente, este nombre del perro nos remite inmediatamente a Argos,
el perro de Ulises que le reconoce a su vuelta a Ítaca. Cuando Ulises entra en su palacio, vestido como un vagabundo, el único individuo que le reconoce de primeras es su propio perro. ¿Bien? Y a continuación, esto sucede a lo largo de todo el libro. Entonces, podríamos alargarnos muchísimo poniendo ejemplos, ¿vale? Vale, vamos al capítulo sexto, Hades. El capítulo sexto es un capítulo temáticamente o de trama fácil de resumir. Empieza el capítulo con Leopold Bloom subiendo a una carroza, donde acompañado del padre Stephen y de otra serie de figuras, algunas de ellas que habían aparecido ya en el retrato del artista adolescente o en dublineses, van hacia el cementerio, al funeral de Paddy Wigan, un amigo que acaba de fallecer. Se celebra el funeral, y luego hay unas reflexiones de Leopold Bloom paseando por el cementerio, que son reflexiones nuevamente pues de carácter materialista. Qué sé yo, se reflexiona por ejemplo sobre la muerte y la viudez. Se dice lo siguiente en la página 116 de la edición que yo manejo. Está hablando de Victoria, la reina Victoria, y su marido Albert, que como sabido murió antes que ella. Dice: se miró las botas que se había encerado y abrillantado. Ella le había sobrevivido. Perdió a su marido, más muerto para ella que para mí. Uno tiene que sobrevivir al otro, dicen los entendidos. Hay más mujeres que hombres en el mundo. Acompáñala en el sentimiento, su terrible pérdida. Espero que pronto le siga. Para viudas hindúes solamente. Claro, aquí en una frase, pues Joyce da por sentado, o el que no, que lo estudie, que el lector sabe de la tradición del sati, que era la tradición que hacía que las viudas en India se inmolaran en la misma pira funeraria que de sus maridos. Vale, ella se casará con otro, con él no. Sin embargo, ¿quién sabe después? La viudedad no es lo que era desde que la vieja reina murió. Llevaba una cureña, Victoria y Albert, monumento funerario en el Fogmore. Pero al final se puso unas cuantas violetas en la papalina, vanidosa en el fondo de su corazón, todo por una sombra. El consorte no era ni rey, su hijo era la esencia, algo nuevo en lo que esperar, no como el pasado que quería recuperar, esperando, nunca vuelve. Uno tiene que irse antes, solo, bajo tierra, y no yacer más en su cálida cama. Se sugiere el tema de la supervivencia del padre en el hijo, tema, por supuesto, que está expuesto, que se sugiere en todo el libro y que aparece, que se encarna de una manera muy exacta al final del capítulo 15, en el de Circe, donde se encuentran ya finalmente y se reconcilian y se vuelven amigos Stefan Dedalus y Leopold Bloom. Stefan Dedalus representa al joven James Joyce frente a Leopold Bloom, que representa al James Joyce maduro. La metáfora que se quiere decir es muy bonita. El hombre la persona que seremos adulta es el padre del joven o del adolescente que somos. Por así decir, el futuro es padre del pasado. Es el futuro el que da sentido a lo que hicimos en el pasado. Es la lectura, si se quiere, que está... La visión que es de la paternidad y de las relaciones paternofiliales que está expresando Joyce en este libro. En el capítulo que estamos manejando, en el capítulo 6, aparece un personaje también muy interesante, que es el personaje de el señor de la gabardina, el hombre del impermeable, Mackintosh. Este es un tipo que de repente aparece como en un flash en el funeral, y que muchos identifican con el propio James Joyce. Esto se debe a un pasaje del capítulo 9, donde, hablando sobre Shakespeare, se dice que Shakespeare se ha ocultado a sí mismo en todas sus obras. Y, al igual que luego hizo, por ejemplo, Hitchcock en sus películas. Y algunos interpretan que Joyce aparece en el Ulises como esta figura misteriosa del Mackintosh, del hombre del impermeable o de la gabardina, que aparece por primera vez en este capítulo. Y cabe preguntarse, ¿por qué en este capítulo es donde aparece por primera vez el propio autor? Pues porque es el descenso a los infiernos. Entonces, el espacio de la muerte. Entonces, ¿qué está sugiriendo Joyce con esta metáfora? Está diciendo que el autor está muerto y que lo que viven son los personajes, que es la lectura, digamos, estructuralista, la idea de la muerte del autor, ¿no? El autor ha muerto, lo que importa es el texto, o el lector, las interpretaciones. No importa lo que quisiera decir Joyce.
O, al revés, lo que se quiere decir es que el autor se ha hecho inmortal a través de la obra. O se quiere decir que en el momento de la muerte el personaje se encuentra con su creador. Pues hay muchas resonancias con esta aparición, con este encuentro entre la criatura y el creador en el infierno, en este descenso a los infiernos. Por lo demás, ya digo que las lecturas de la visión que tiene Leopold Bloom de la muerte es muy materialista. Hay unas reflexiones sobre la vida que básicamente se resumen en el dicho de el muerto al hoyo y el vivo al bollo, que es un cadáver sino carne que se ha echado a perder, dice en un momento dado Leopold Bloom. También se vuelve a insistir en sus creencias antiespecistas. Se pregunta si solamente el hombre entierra a sus muertos. No, también las hormigas entierran a sus muertos. Y hay reflexiones, insisto, sobre dejar que los muertos se entierren a sí mismos. Dice, Mr. Bloom caminó ignorado a lo largo de la arboleda, esto es página 129, pasando por ángeles afligidos, cruces, columnas rotas, panteones familiares, esperanzas de piedra, orando, con la vista alzada, corazones y manos de la vieja Irlanda. Más inteligente gastarse el dinero en una obra de caridad para los vivos. Rezad por el descanso del alma de... ¿Lo hace alguien en realidad? Entiérralo y termina con él. Como por la trampilla del carbón abajo. Luego los apilan a todos juntos para ahorrar tiempo. Día de las ánimas. El 27 iré a su sepultura. 10 chelines para el jardinero. La mantiene sin hierbajos. Viejo también. Doblado en dos con sus tijeras de podar, recortando. Cerca de las puertas de la muerte. ¿Quién se fue? ¿Quién pasó a mejor vida? Como si lo hicieran por su propio gusto. Les dieron el empujón a todos ellos. ¿Quién estiró la pata? Más interesante si te dijeran lo que fueron. Fulanito, herrero. Yo era viajante de linóleo. Pagué 5 chelines por libra. O el de una mujer con su sartén. Guisaba buenos cocidos irlandeses. Elogio en un cementerio de pueblo debería ser aquel poema de quién era, de Wordsworth o de Thomas Campbell. Pasó al descanso eterno, ponen los protestantes. La del viejo Mr. Duren. El gran médico lo llamó a casa. Bueno, es la parcela de Dios para ellos. Buena residencia campestre. Recién elucida y pintada. Lugar ideal para fumarse un cigarrillo y leer el Church Times. Los anuncios de bodas nunca intentan adornar nada. Coronas herrumbrosas cuelgan de los pomos. Guirnaldas de papel bronce. Algo mejor por el mismo dinero. Aún así, las flores son más poéticas. Lo otro es más bien aburrido. Nunca se marchita. No expresa nada. Siempre vivas. Bueno, pues como ven, es una reflexión un poco irónica, ¿no? Acerca de las esquelas, de lo que se pone sobre las tumbas, sobre el absurdo de gastarse tanto dinero en lo suntuario y en lo funerario. Y aquí con esto, por no alargar más la clase, pues cierro. Pero no sin antes recomendarles la lectura que hace Martha Nussbaum, la filósofa norteamericana. Tiene un texto dedicado al Hades en un libro antológico que se llama Joyce Ulysses Philosophical Perspectives. El Ulises de Joyce, perspectivas filosóficas. Y con eso cerramos la clase de hoy, salvo que tengan ustedes alguna pregunta. Muy bien, pues nos vemos entonces el próximo viernes. Saludos, chao.